El cuchillo temblaba en mi mano. No por miedo, sino por la rabia que me quemaba las venas como ácido. Mi madre yacía en el suelo de la cocina, con los ojos muy abiertos, suplicando en silencio mientras la sangre se extendía como un río rojo bajo el azulejo andaluz. Por favor, hija, era por el bien de todos, susurró, pero yo sabía la verdad, había intentado vender mi alma, mi hijo, por un vestido blanco y un ramo de rosas. Madrid, esa bestia de hormigón y sueños rotos, me había masticado viva durante años. Nací en el calor sofocante de un verano en el barrio de las Letras, donde las palabras de Cervantes flotan como fantasmas en las tabernas. Pero mi familia era más prosaica, un padre ausente que se perdía en las faldas de secretarias, y una madre, Elena, que tejía su vida alrededor de la perfección ilusoria de mi hermana menor, Carla. Carla, la joya de la corona. La que bailaba flamenco en las fiestas de la Plaza Mayor y soñaba con ser influencer en Instagram. Mientras yo, Lucía, cargaba con el peso de lo real, un trabajo de mierda en una oficina de seguros. Un novio que me dejó por una turista sueca. Y ahora, un bebé que no pedí pero que amaba con cada fibra de mi ser roto. Todo empezó 9 meses atrás, en una noche de tormenta que azotaba las tejas de nuestro piso en Chamberí. Había bebido demasiado tinto en una boda de una prima lejana. Y Javier, un compañero de trabajo con ojos de diablo y promesas vacías, me llevó a su ático en Salamanca. Desperté con náuseas y un positivo en el baño de mi casa. 3 semanas después. El pánico me invadió como una ola del Manzanares encrecida. ¿Cómo le diría a mi madre? Elena, con su melena teñida de rubio platino y sus uñas siempre perfectas. Había sacrificado todo por nosotras, vendió la casa familiar en Toledo para pagar la boda de Carla, que se avecinaba como un huracán de tul y diamantes. No puedes tenerlo ahora, Lucía, me dijo cuando se lo confesé. Su voz un susurro afilado como un abanico cerrado. Carla se casa en 6 meses. Imagina el escándalo. La prensa rosa. Los chismes en el club de bridge. Serías la oveja negra que arruina el día más feliz de su vida. No la escuché al principio. Llevé el embarazo como una cruz secreta, mañanas vomitando en el metro, tardes cosiendo patucos en el taller de costura de mi vecina marroquí, noches soñando con un niño de ojos grandes que me llamaría mamá. Mi vientre crecía como una promesa en medio del caos de la ciudad, donde los turistas se codeaban con los mendigos en la Puerta del Sol. Pero Elena no cejaba. Empezó con las pastillas para el estrés que me ponía en el café. Luego las visitas al ginecólogo que pagaba a escondidas, susurrando sobre opciones que sonaban a abortos disfrazados. Es lo mejor, hija. Piensa en tu futuro. En el de él. Él. Mi hijo. Ya tenía nombre, Mateo, por el santo que protegía a los huérfanos. El parto fue un infierno en el hospital clínico, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas. Grité hasta quedarme ronca, sudando sangre mientras las contracciones me partían en 2. Elena estaba allí, fingiendo apoyo con su bolso de Louis Vuitton y lágrimas de cocodrilo. Cuando Mateo salió, rosado y llorando, con un puño diminuto alzado como un guerrero, lo pusieron en mis brazos y el mundo se detuvo. Olía a leche y a futuro. Pero ella lo miró como si fuera una mancha en su alfombra persa. Es precioso, mintió, y se fue a llamar a Carla para contarle la buena nueva. Esa noche, mientras dormía exhausta en la habitación compartida, Elena actuó. Lo supe después, reconstruyendo los pedazos como un rompecabezas sangriento. Firmó papeles en una agencia de adopción privada en la Gran Vía, una de esas que operan en sombras para familias adineradas que buscan bebés limpios. Es temporal, se dijo a sí misma, pero el contrato era irrevocable. Mateo iría a una pareja en Barcelona, banqueros sin hijos,
dispuestos a pagar 50.000 euros por un recién nacido sin complicaciones familiares. Mi hermana Carla, la novia perfecta, no podía tener el spotlight robado por una sobrina bastarda. El día de su boda, en la Catedral de la Almudena, sería puro, inmaculado. Yo era el sacrificio, el cordero en el altar de su egoísmo. Desperté con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. La enfermera me miró raro, señora. Su madre se llevó al bebé para un chequeo. Corrí por los pasillos, descalza, en camisón, gritando su nombre. Encontré a Elena en la sala de espera, con Mateo envuelto en una manta que yo había bordado, hablando por teléfono con voz melosa. Sí, todo arreglado. Mañana lo entregamos. No se preocupe, la madre está desorientada. Colgué el teléfono de su mano, arranqué a mi hijo de sus brazos, y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo rabia, era una oscuridad primordial, la que habita en las cuevas de Altamira, pintada en sangre de bisontes. Regresé a casa esa misma tarde, con Mateo pegado a mi pecho como un escudo. Elena me esperaba en la cocina, con una copa de Rioja en la mano, su rostro una máscara de preocupación fingida. Lucía, amor, fue un error. Solo quería ayudarte. Carla. No la dejé terminar. Le tiré el contrato a la cara, las páginas revoloteando como cuervos. ¿Ayudarme? Intentaste venderme a mi hijo por su maldita boda. Ella palideció, pero luego enderezó la espalda. Esa pose de reina destronada que tanto odiaba. Era por la familia. Por el honor. ¿Qué dirá la gente? Tu padre en su tumba se revolvería. Mi padre, muerto de cirrosis 5 años atrás, siempre había sido su excusa para todo. Esa noche, mientras Mateo dormía en su cuna improvisada de una cajita de zapatos forrada de algodón, juré venganza. No la de un cuchillo inmediato, eso vendría después, sino una lenta, meticulosa, que le arrancara la piel capa a capa. Empecé por lo básico, cambié el cerrojo de mi habitación. Contraté a una abogada pro bono de un centro de mujeres en Lavapiés, y grabé cada conversación con mi teléfono escondido. Necesito pruebas, me dijo la abogada. Una mujer dura llamada Rosa con tatuajes de rosas espinosas en los brazos. Pruebas de manipulación. De intento de secuestro emocional. Secuestro. La palabra se clavó en mi mente como una daga. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina falsa. Iba al trabajo. Empujaba el carrito de Mateo por el retiro, donde las parejas paseaban ajenas al abismo que se abría bajo mis pies. Elena actuaba normal, cocinaba paella los domingos, coqueteaba con el portero, planeaba la luna de miel de Carla con su prometido, un banquero catalán llamado Víctor que olía a colonia cara y traición. Pero yo observaba, anotaba, tejía mi re. Descubrí que no era la primera vez cuando era niña. Elena había forzado a una tía a abortar por escándalo. Y ahora, con Carla, repetía el patrón. La familia Valverde, de linaje supuestamente noble desde la época de los reyes católicos, pero podrida por dentro como una manzana en el mercado de San Miguel. Una semana después, el primer golpe, anónimamente, envié copias del contrato a la futura suegra de Carla, una devota de la Opus Dei que se escandalizó tanto que canceló la reserva del banquete en el Ritz. Carla me llamó llorando. Lucía, ¿qué has hecho? Mamá dice que todo es tu culpa. Fingí sorpresa, hermana. ¿De qué hablas? Yo solo protejo a mi hijo. Su voz se quebró, y por un segundo, vi la grieta en su armadura de princesa. Culpa, tal vez, o solo miedo al desastre social. Pero no era suficiente. Quería que sangraran todas. La venganza no es un fuego que consume de golpe, es un veneno que se filtra gota a gota, hasta que el cuerpo implora misericordia. Así empecé a envenenar a mi familia.
empezando por las raíces que Elena tanto veneraba, el dinero y el nombre. Con la ayuda de Rosa, mi abogada, presenté una demanda civil por intento de apropiación indebida de menor, pero lo hice en silencio, sin notificación inmediata. Deja que suden, me aconsejó ella, sorbiendo un café solo en su despacho atestado de expedientes amarillentos. La ley española protege a la madre biológica, pero si hay manipulación familiar, podemos pedir una orden de alejamiento y daños morales. ¿Cuánto quieres, su alma? Sonreí por primera vez en semanas. Un rictus que me dolía en los labios agrietados por el insomnio. Mateo era mi ancla, sus balbuceos en la oscuridad de la noche, su manita aferrándose a mi dedo. Me recordaban por qué luchaba. Pero el odio me carcomía. Soñaba con Elena ahogándose en el estanque del Retiro, con Carla desfilando en su boda con un velo manchado de sangre. Despertaba sudando, con el corazón martilleando como el tráfico de la Castellana al amanecer. El siguiente paso fue social, a que la cuenta de Instagram de Carla Fácil. Compartíamos contraseña desde niñas. Un secreto tonto de hermanas para siempre. Subí fotos editadas de Mateo con captions inocentes. Mi sobrinito. El futuro rey de la familia Valverde. Pero adjunté enlaces sutiles a foros de adopción, insinuando secretos familiares. Los comentarios explotaron. Es el bebé de la hermana. ¿Por qué tanto misterio? Escándalo Valverde empezó a trepar en Twitter, con memes de novias huyendo de catedrales. Carla me confrontó en el piso, histérica, con el móvil en la mano. Bórralo. Lucía, Víctor dice que su familia se está enterando. Esto arruina todo. Lágrimas surcaban su maquillaje perfecto, y por un instante, la vi no como la villana, sino como la niña que compartíamos juguetes en el patio de tierra de Toledo. Ayúdame, por favor. Mamá está destrozada. Destrozada. La palabra me revolvió el estómago. Elena entró entonces, con los ojos hinchados pero la barbilla alta, como una duquesa en exilio. Basta de drames, Carla. Lucía siempre ha sido la problemática. Recuerda cuando robó el collar de la abuela para drogarse en Ibiza. Mentira pura, pero dolía como un latigazo. Me lancé contra ella, arañando su blusa de seda, gritando, mentirosa, tú, que vendes niños por likes. Nos separaron, pero el daño estaba hecho. La policía llegó esa noche por una denuncia anónima mía, por supuesto, y Elena pasó la madrugada en comisaría, explicando moretones que no eran míos. Al día siguiente, busqué aliados en las sombras de Madrid. En un bar de Malasaña, lleno de grafitis y humo de tabaco negro, conocí a Diego, un periodista freelance que olía a cerveza y scoops sucios. Le conté mi historia a medias, lo suficiente para encender su curiosidad. Una madre que intenta adoptar al nieto de su propia hija. ¿Drama familiar o red de tráfico de bebés? Sus ojos brillaron como los neones de Gran Vía. Esto vende. Dame nombres, y te doy justicia. Le di un nombre, el de la agencia de adopción. Nuevos Horizontes. Un tugurio disfrazado de ONG en un sótano de Chueca. Diego cavó profundo. En una semana, me envió un dossier por email encriptado. La agencia estaba ligada a una red de adopciones ilegales, con conexiones a clínicas privadas en Valencia. Elena no era la primera, había facilitado al menos 3 colocaciones para amigas de su club social, cobrando comisiones en joyas y viajes a Marbella. Tu madre es una proxeneta de bebés, escribió Diego. Leí el archivo en el Parque del Oeste, con Mateo mamando bajo un sauce llorón, y vomité bilis y lágrimas. ¿Cómo una mujer que me había parido podía convertirse en monstruo? Recordé sus abrazos en Navidad, las magdalenas recién horneadas, y el odio se mezcló con un dolor que me partía el alma. Carla, la intermediaria involuntaria, empezó a resquebrajarse. Me llamó a medianoche,
Voz ahogada en sollozos, Lucía. Es verdad lo de mamá. Víctor me dejó. Dice que soy de una familia de locas. Su vulnerabilidad me tentó a la piedad, pero la rechacé como veneno. Tú sabías, ¿verdad? Cuando te contó lo del bebé, te reíste. Pobre Lucía. Siempre estorbando. Silencio al otro lado. Luego un lo siento que sonaba a rendición. Le envié una foto de Mateo, sonriendo con dientes de leche inexistentes. Y adjunté, él es lo único real aquí. Tú eliges bando. La boda se pospuso indefinidamente. Un anuncio discreto en el país que Elena intentó enterrar con un comunicado de prensa falso. Pero el veneno se extendía, inversores de Víctor se retiraron de tratos familiares. Y el apellido Valverde empezó a oler a escándalo en los salones de té de Salamanca. Elena me confrontó en el supermercado de Moncloa, empujando su carrito con yogures light y frutas bio. Estás destruyendo todo, ingrata. Por un bastardo. La abofeteé delante de las cajeras. El sonido ecoando como un disparo en la feria de San Isidro. Ese bastardo es mi sangre. La tuya también, hasta que la escupiste. Esa noche, planeé el siguiente acto, infiltrarme en su mundo de falsedades. Me vestí con un traje prestado de rosa negro, severo, como una viuda vengadora, y asistí a una gala benéfica en el Círculo de Bellas Artes, donde Elena presidía el comité de damas. Con Mateo en una guardería segura, bebí champán y susurré veneno en oídos de ricachonas. Elena Valverde, la reina de las adopciones express. ¿Sabíais que su propio nieto casi vuela a Barcelona? Las miradas se volvieron dagas, y vi a mi madre en el podio, sonriendo con labios temblorosos, mientras el mundo se cerraba a su alrededor. Pero el odio me aislaba. Amigos de la infancia me evitaban en las calles de Huertas, susurrando loca peligrosa. Javier, el padre fantasma, me escribió desde Suecia, oí lo del crío. Si necesitas pasta. Lo bloqueé, pero el vacío dolía. Mateo crecía ajeno, gateando por el suelo de mi piso alquilado. Y en sus ojos veía mi salvación y mi condena. ¿Valía la venganza su inocencia? El cálculo de la venganza es un arte oscuro, como el de un torero midiendo el cuerno del toro antes del paseillo. Yo trazaba mis Verónicas en las noches insomnes, con Mateo durmiendo a mi lado y el resplandor de la pantalla iluminando mis planes como un faro en la niebla del Guadarrama. Rosa me advirtió, la ley es tu espada, Lucía, pero úsala con tino. Un error, y te cortas tú misma. Pero el tino se había evaporado con el primer llanto de mi hijo. Lo que quedaba era instinto puro, el de una loba herida protegiendo su camada. Empecé por lo financiero, el tendón de Aquiles de Elena. Nuestro piso en Chamberí estaba a su nombre, hipotecado con deudas de la boda de Carla que yo había consignado en un momento de debilidad filial. Con pruebas de sus comisiones de adopción, transferencias bancarias que Diego había desenterrado de paraísos fiscales en las Islas Caimán, presenté una querella por fraude fiscal ante Hacienda. Van a investigarla por blanqueo, me dijo Rosa, con una sonrisa lobuna. Perderá el ático, el coche, todo. Elena lo supo por una carta oficial que llegó como un mazazo en forma de sobre azul. Sus manos temblaron al abrirlo en la cocina. Y yo la vi desde la puerta, fingiendo ignorancia mientras preparaba papilla para Mateo. Esto es obra tuya, rugió, arrugando el papel. Se lanzó hacia mí, pero tropezó con el carrito del bebé, cayendo de rodillas. Por un segundo, la compadecí, arrugada avant la lettre, con el pelo revuelto y el rímel corrido como una medane profana. Mamá, siempre has jugado sucio. Ahora, el juego es mío. La dejé allí, sollozando, y salí a pasear por las Vistillas, donde los castillos de fuegos artificiales del 2 de mayo iluminaban el cielo como promesas rotas. Carla se convirtió en mi peón involuntario.
La intermediaria que no veía venir el jaque mate. La invité a un café en la chocolatería de San Ginés. Neutralidad azucarada bajo techos de madera centenaria. Llegó demacrada, sin maquillaje, con un jersey oversized que la hacía parecer una adolescente fugada. Lucía, por favor, detén esto. Mamá está bebiendo como papá. Y yo. Perdí el trabajo en la galería. Dicen que soy tóxica. Su confesión me golpeó, la misma Carla que posaba en yates de Ibiza ahora mendigaba empatía. Le mostré fotos de Mateo, ahora con 6 meses, riendo con un sonajero. Él no pidió nada de esto. Tú sí, cuando te callaste el plan de mamá. Lágrimas en sus ojos. Pero luego la chispa, yo no lo sabía todo. Solo. Pensé que era lo mejor para ti. Eres tan caótica. Caótica. La palabra me encendió. Caótica soy yo, la que cría sola mientras tú planeas bodas de cuento. Firma esto. Le tendí un documento, una declaración jurada reconociendo el conocimiento del intento de adopción. O el dossier va a la prensa. Firmó con mano temblorosa. Y en ese momento, la vi romperse, la hermana dorada. Ahora aliada forzada en mi cruzada. Te odio por esto, murmuró. Pero su abrazo al salir fue real, huesudo y desesperado. La usé entonces para filtrar más, le pedí que, accidentalmente, dejara caer el dossier en la oficina de Víctor. Ahora su ex, quien lo usó para demandar a Elena por difamación en un contraataque que solo la hundió más. El conflicto se ramificó como las raíces de un olivo centenario, social, con invitaciones canceladas a las que Elena asistía con dignidad fingida, legal, con citaciones judiciales que la obligaban a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, y familiar, con tíos y primos que me llamaban la destructora en WhatsApp grupales que yo había creado para monitorear. Pero el dinero era el rey, Hacienda embargó sus cuentas. Y el ático se puso en subasta. Elena se mudó a un piso de alquiler en Tetuán, un barrio de inmigrantes y grafitis, donde el olor a kebab y desesperación reemplazaba su perfume Chanel. Yo prosperaba en la ruina ajena. Con el dinero de una indemnización preliminar daños por estrés postraumático, diagnosticado por un psicólogo del centro de salud, alquilé un piso pequeño en Malasaña, cerca de bares con música en vivo y madres solteras como yo. Mateo gateaba por suelos de parqué rayado, y por las tardes lo llevaba al retiro, donde le contaba historias inventadas de abuelas malvadas y lobas valientes. Pero la toantín me consumía, revisaba correos a medianoche. Planeaba el próximo golpe mientras el insomnio me devoraba como un lobo en la sierra de Guadarrama. Diego se convirtió en mi sombra, un amante platónico de la verdad. Nos veíamos en tabernas de la Latina, compartiendo tapas de jamón y confidencias. Hay más, me dijo una noche, con aliento a anís. Tu madre no actuó sola. La agencia está ligada a un juez corrupto en Barcelona. El juez, un viejo zorro llamado Ramiro, que había facilitado adopciones para la élite catalana. El twist se insinuaba, pero yo lo ignoraba, enfocada en el presente. Le pedí a Diego que publicara un artículo en El Mundo, el lado oscuro de las adopciones de lujo en España. Salió un martes, con mi historia anonimizada pero reconocible, una madre contra su propia madre. Elena contraatacó con ferocidad de leona acorralada. Apareció en mi puerta una madrugada, borracha, con un vestido arrugado y ojos inyectados en sangre. Devuélveme mi vida, puta. Golpeó la puerta hasta que los vecinos asomaron, y Mateo lloró asustado en mi regazo. Llamé a la policía, y la arrastraron esposada, gritando maldiciones que resonaban en el portal como ecos de la Inquisición. Al día siguiente, en la comisaría, me miró a través del vidrio, eres como tu padre. Destructora. Pero en sus ojos, vi el primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN.
Un parpadeo de la mujer que una vez me acunó. La prensa se cebó portadas en ABC con titulares como Guerra de Madres en el corazón de Madrid. Carla me suplicó una tregua en un mensaje. Unámonos contra esto. Por Mateo. Dudé. El corazón latiendo con la traición pasada. Podía perdonar, ¿no? Pero la usé, la envié a confrontar a Elena, grabando la conversación con un micrófono oculto. Mamá, ¿por qué? Lucía es tu hija. La respuesta de Elena. Un susurro roto, porque yo perdí todo por vosotras. No podía perderla a ella también. ¿A quién? El misterio me picó, pero lo archivé para después. El clímax se acercaba como una tormenta de verano en la sierra. Preparé el golpe final, una demanda colectiva con otras víctimas de la agencia, liderada por mí. Rosa reunió testimonios, madres robadas, niños perdidos, y el juicio se fijó para septiembre en los tribunales de la Moncloa. Elena sería testigo estrella, expuesta bajo luces crudas. Pero antes, el destino intervino con un secreto que lo cambiaría todo. La preparación para el juicio fue como afilar una espada en la fragua de Toledo, cada declaración, cada prueba, forjada con sudor y lágrimas en las alas polvorientas de los abogados. Madrid bullía a mi alrededor. Indiferente, turistas en la Plaza Mayor mordisqueando churros. Oficinistas en la Gran Vía ajenos a mi odisea personal. Mateo, ahora con 8 meses, balbuceaba Malma mientras yo repasaba expedientes en el suelo. Su risa un bálsamo contra la bilis del rencor. Pero el rencor crecía, alimentado por las noches en que soñaba con Elena desangrándose en la cocina. Un presagio que ignoraba como un mal augurio. Carla se unió formalmente a mi bando. Una aliada reacia con ojos hundidos y uñas roídas. Lo hago por redimirme, me dijo en un parque de Usera, donde los niños marroquíes jugaban al fútbol con pelotas desinfladas. Le creía medias. Su motivación era egoísta. Salvar su reputación en ruinas. Pero servía. Juntas, interrogamos a testigos, una ex empleada de la agencia. Una mujer rota llamada Marta que había colocado a su propio hijo por deudas de juego. Elena era la reclutadora. Encantadora, letal, contó Marta en un café de la Latina. Voz ronca por el tabaco. Grabamos todo, y Carla palideció al oír detalles de cómo su madre había mentido sobre familias perfectas para bebés problemáticos. El conflicto se intensificó en esferas inesperadas. Víctor, el ex prometido, resurgió como un fantasma con corbata, ofreciendo un acuerdo extrajudicial, retira la demanda, y te doy 100.000 euros para el crío. Lo recibí en un bar de sol, con Mateo en una sillita a mi lado, su presencia un recordatorio de lo que no se compra. Dile a tu familia que vayan al infierno. Le escupí. Y él se fue. Pero no sin dejar una amenaza velada. Elena tiene amigos en altos sitios. El juez Ramiro. Claro. Diego investigó más. Ramiro era cuñado de un socio de Víctor. Una telaraña que se extendía hasta el Parlamento en Barcelona. Elena, acorralada en su exilio de Tetuán, empezó a desmoronarse públicamente. La vi en un programa de televisión de medianoche. Corazón en directo. Con el pelo recogido en un moño deshecho y voz quebrada. Mi hija me malinterpreta. Todo era por amor. Mentira piadosa que indignó a las redes. Elena la vendedora se volvió viral, con montajes de ella como bruja en cuentos de hadas españoles. Carla la visitó sola, y regresó con moretones en el alma, me culpó a mí. Dice que, si no hubiera planeado la boda, nada habría pasado. La abracé entonces, hermanas en el abismo, pero el abrazo era frágil como cristal de La Rioja. Mi propia vida se torcía en espiral. El trabajo en seguros me despidieron demasiado escándalo, así que me dediqué a freelance traducciones de novelas negras al inglés, irónicamente, mientras Mateo dormía en su cuna Ikie. Rosa se convirtió en mentora.
contándome historias de mujeres que había salvado de maridos tiranos. La venganza es dulce, pero el perdón es libertad. La ignoré, el perdón era para santos, no para lobas. El primer enfrentamiento en corte fue un aperitivo sangriento. Audiencia preliminar en los juzgados de Moncloa. Bajo un cielo de plomo que amenazaba tormenta. Elena testificó, jurando sobre la Biblia familiar, un viejo tomo con grabados de santos mártires que solo firmó por confusión. Yo la miré desde el banquillo de demandantes, con Mateo en brazos de una niñera, y pregunté a través de mi abogado, confusión o cálculo para no manchar el vestido de novia de Carla. El juez, un hombre canoso con gafas de montura metálica, frunció el ceño, y Elena tartamudeó, sudando como en una procesión de Viernes Santo. Salí de allí con una orden temporal, custodia exclusiva de Mateo para mí, y alejamiento de Elena a 500 metros. Celebré con Carla en una tasca de las ventas, bebiendo sangría mientras los toros pastaban en la distancia. Ganamos una batalla. Brindamos. Pero su sonrisa era tensa. Esa noche, recibí una llamada anónima para el juicio grande. Ten cuidado. Ramiro juega sucio. Colgué, corazón acelerado, y revisé las cerraduras. La Toantín se volvió obsesivo. Instalé cámaras en el piso baratas de Amazon y contraté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco con acento arrastrado y cicatrices de navaja. Tu madre se reúne con tipos turbios en un bar de Malasaña, reportó una semana después, con fotos granuladas, Elena en una mesa trasera, pasando un sobre a un hombre con tatuajes de la yakuza de la mafia rusa, infiltrada en el tráfico de órganos, según Paco. El pánico me invadió hasta donde llegaba su podredumbre. Carla descubrió su propio secreto, rebuscando en el armario de Elena durante una visita. Encontró cartas amarillentas de los 80 segundos, de un amante en Barcelona. Ramiro, susurró al teléfono, voz temblorosa. Mamá tuvo un affair con él. Y un hijo. El mundo se inclinó. ¿Un medio hermano? ¿El juez era familia? ¿La pieza faltante del rompecabezas de su obsesión por la perfección familiar? Pero el verdadero conflicto estalló en una cena familiar forzada, mediada por un consejero psicológico del juzgado. En un restaurante neutro en Atocha, con vistas a la estación donde trenes partían a destinos desconocidos. Nos sentamos, Elena, Carla, yo y Mateo en su trono. La tensión era palpable, como el aire antes de una corrida. Elena extendió la mano, perdóname, Lucía. Fue un error de amor mal entendido. Retiré la mía, amor no vende niños. Carla intervino. Voz suplicante, basta. Somos sangre. Sangre. La palabra detonó. Me levanté, tirando la copa de vino que salpicó el mantel como sangre. Sangre que tú intentaste diluir, mamá. Por un vestido. Salí, pero no antes de oír su sollozo genuino. No sabes nada de mis pérdidas. Pérdidas. El gancho para el twist que se avecinaba. El clímax se cernía como el sol implacable de un mediodía en la plaza de toros de las ventas. Inevitable. Ardiente. Con la arena manchada de anticipación sangrienta. El juicio principal amaneció un lunes de septiembre, con Madrid envuelta en una llovizna que empañaba las ventanas de los juzgados como lágrimas contenidas. Entré al Palacio de Justicia con Mateo en una mochila porta, su peso un talismán contra el vértigo, flanqueada por Rosa y Carla. Esta última con un traje sastre que la hacía parecer una testigo reacia en su propia vida. Elena llegó última, escoltada por un abogado pinchado que apestaba a colonia barata y desesperación. Su rostro una máscara de dignidad cuarteada. La sala era un horno de formalidades, madera oscura. Retratos de jueces franquistas en las paredes. El zumbido de ventiladores luchando contra el bochorno. El juez principal. Una mujer severa llamada Aguirre con moño prieto y ojos de halcón. Presidía como una inquisidora moderna.
señora Valverde. ¿Niega el intento de adopción ilegal? Preguntó Rosa, voz afilada como un estoque. Elena juró de nuevo. Tartamudeando, fue un malentendido. Firmé pensando en el bienestar. Pero las pruebas cayeron como bombas, el contrato, las transferencias. El testimonio de Marta que sollozaba en el estrado me prometió un futuro para mi niña. Me mintió. Carla testificó después. Voz quebrada, sabía algo, pero no todo. Mi madre me dijo que Lucía necesitaba ayuda. Yo prioricé la boda. El juez Aguirre la miró con piedad fría. La familia no excusa el crimen, señorita Valverde. Mi turno fue el fuego, describí el parto, el robo, el vacío al despertar sin mi hijo. No era por mí. Era por el honor, el dinero, el velo blanco de Carla. Lágrimas rodaron, pero no de debilidad, de furia purgada. Mateo gorjeó en ese momento, y la sala se conmovió, incluso el taquígrafo parpadeó. El contraataque de Elena fue patético, su abogado invocó estrés postmenopáusico, alegando demencia temporal. Risas ahogadas en la galería, pero yo vi el pánico en sus ojos. Entonces, el twist durante el receso. Paco, mi detective, irrumpió con un sobresellado. Llamada anónima. Lee esto. Cartas. Fotos. Elena no solo había tenido un affair con Ramiro. Mateo era su nieto. Pero también. Primo signo de interrogación en yo. El secreto era más profundo, yo no era su hija biológica. Mi padre ausente era una tapadera, el verdadero padre era Ramiro, y Elena me había parido para cubrir su infertilidad con mi padre putativo. Pero el golpe, Carla no era su hija, era adoptada ilegalmente de la misma agencia. Hace 30 años. Salvada de una madre pobre en Andalucía. Pero robada. En realidad. El mundo se fracturó. Confronté a Elena en el pasillo, con Aguirre observando. ¿Por qué? ¿Por qué robarme a mí? Si todo era mentira. Ella se derrumbó contra la pared, sollozando, porque perdí a Carla de verdad. La agencia me la dio. Pero Ramiro. Él era el padre biológico de la niña original. Te tuve para reemplazar, para tener sangre limpia. Y cuando Mateo nació, vi la oportunidad de borrar el pecado, darlo de vuelta a la empezar de cero con la boda perfecta. Confesión grabada por mi teléfono oculto, transmitida en vivo a Diego, quien la explotó en una actualización de El Mundo. Escándalo adopciones, jueza implicada en robo familiar. El caos estalló. Ramiro dimitió esa tarde. Su carrera hecha trizas en un comunicado tartamudo. Víctor se suicidó públicamente, no literal, pero rompió con todo, huyendo a Andorra con el rabo entre las piernas. Carla, al saber la verdad, vomitó en el baño de la corte. Soy robada. Como Mateo casi lo fue. La abracé. Hermanas falsas en un lazo de dolor real. Elena fue arrestada in situ por complicidad en tráfico de menores. Esposas clicando como un veredicto final. Pero el clímax no terminó allí. Esa noche, en mi piso de Malasaña, con Mateo dormido y Carla acurrucada en el sofá como una niña perdida, recibí la visita. No de Elena, sino de Ramiro, un hombre envejecido, con traje arrugado y ojos que eran espejos de los míos. Lucía, soy tu padre. Entró, suplicante, ofreciendo documentos de ADN y una fortuna en trusts ocultos. Elena me lo ocultó todo. Toma esto, por el niño. Lo eché, pero no antes de tomar los papeles, prueba para una demanda mayor contra la reentera. La venganza culminó en una confrontación final en la cárcel de Soto del Real, donde Elena esperaba traslado. La visité sola, a través de un vidrio sucio, con el zumbido de intercomunicadores como fondo. Lo sabes todo, dijo, voz ronca. Sí. Y Carla también. Somos huérfanas de tu ambición.
Ella presionó la mano contra el cristal. Perdóname. Era por amor torcido. No la perdoné. Le dije, amor no roba almas. Salí, el corazón latiendo con una paz amarga, mientras la lluvia lavaba las calles de Madrid como un bautismo tardío. Las consecuencias de la venganza son ondas en un estanque, se expanden. Ahogan a los inocentes. Dejan sedimentos imposibles de barrer. 6 meses después del juicio, Madrid había cambiado para mí, pero no el cielo gris sobre las Cibeles, ni el bullicio eterno de sus avenidas. Elena languidecía en prisión, condenada a 8 años por tráfico agravado. Su juicio un circo mediático que devoró los restos de su dignidad. La dama de las sombras. La llamaban los tabloides, con fotos granuladas de su llegada a Soto del Real, esposada y con el pelo grisáceo asomando bajo el pañuelo. Recibía sus cartas. Garabatos en papel barato, hija. El silencio aquí es peor que el cuchillo. Piensa en mí como en una lección. Las quemaba en el fregadero, el humo subiendo como oraciones no contestadas. Carla se reinventó en las cenizas, dejó las galas por un piso compartido en Lavapiés, trabajando como voluntaria en un refugio para madres solteras. Somos supervivientes, me dijo una tarde en el rastro, hurgando en puestos de libros viejos bajo un sol tímido de invierno. Nos habíamos acercado, unidas por la mentira compartida, no sangre, pero cicatrices sí. Ella cuidaba a Mateo los fines de semana, cantándole nanas andaluzas que Elena nos había enseñado. Su voz un puente sobre el abismo. Perdóname por ser ciega, susurraba. Y yo asentía, porque el perdón, contra todo pronóstico, había brotado como una mala hierba en mi jardín destrozado. Ramiro, el padre fantasma materializado, se convirtió en una presencia periférica, transferencias mensuales para Mateo. Visitas supervisadas en un café de la Plaza de España donde charlábamos de banalidades el tiempo. El fútbol del Real Madrid evitando el pozo de por qué. Te abandoné por miedo, confesó una vez, ojos húmedos tras las gafas. Elena me amenazó con todo. Lo dejé ir con una advertencia, no compres mi silencio. Gana mi respeto. Su red se desmanteló en redadas policiales, la agencia Nuevos Horizontes clausurada. Sus directores en la sombra de la Audiencia Nacional. Yo florecí en la adversidad. Con el dinero de la demanda colectiva, 1 millón repartido entre víctimas. Abrí un centro de apoyo para madres vulnerables en Malasaña, Raíces Rotas. Un espacio con cunas donadas. Talleres de costura y terapia grupal donde mujeres como Marta contaban sus historias sin juicio. Mateo creció allí, correteando por salas pintadas de azul cielo. Su risa un eco que ahuyentaba mis demonios. Encontré amor en lo inesperado con Diego, el periodista, cuya pluma afilada se suavizó en besos robados en tabernas de la Latina. Eres mi scoop favorito, bromeaba. Pero sus ojos decían más, lealtad, la que Elena nunca dio. Sin embargo, las cadenas de reacción no cesaban. La sociedad, esa bestia caprichosa, me escupió por un tiempo, la vengadora. Me llamaban en chismes de vecinas, pero luego vino la redención televisiva, entrevistas en TVE, libros en gestación sobre mi odisea. Carla se casó al fin, no en catedrales, sino en una finca discreta en Toledo, con un profesor de literatura que la miraba como si fuera un soneto de Góngora. Invitó a Elena por carta, pero la respuesta fue un silencio penitente. Yo bailé en la boda, con Mateo en brazos, el vestido blanco de Carla un recordatorio flotante de lo que casi perdí. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó en oleadas. Visitaba a Elena una vez al mes. No por piedad, sino por cierre. En su celda, envejecida 10 años en uno. Me contaba fragmentos, perdí a tu abuela en la posguerra. Robada por falangistas. Juré no dejar que el caos tocara a mis hijas. Sus hijas. El ciclo de trauma. Roto pero no sanado. Te quiero. A mi manera torcida.
dijo una vez. Y lloré. No por ella, sino por la niña que fui, la que merecía más. El final no fue un cuchillo en la cocina, ese sueño se disipó como niebla matutina, sino una carta que escribí y quemé sin enviar. Tu traición me forjó. Mateo crece libre, sin tus sombras. Descansa en tu culpa. Madrid siguió su curso, tormentas en primavera, verbenas en verano. Mi vida un tapiz tejido con hilos de rabia y resiliencia. La venganza pagó su precio: soledad, desconfianza. Pero trajo justicia, un mundo donde madres como yo no venden sueños por honor falso. Y en las noches, con Mateo dormido y Diego roncando a mi lado, miro las luces de la ciudad desde la ventana, sabiendo que la verdadera victoria es esta: haber sobrevivido, intacta en lo esencial. La sangre traicionada se lava con tiempo, pero las lecciones se graban en hueso. Y yo, Lucía Valverde o lo que quede de ese nombre, camino erguida por las calles eternas de España, con mi hijo en mano y el fantasma de la redención pisándome los talones.